Dios te bendiga y bienvenido a mi canal. Para mí es un gusto que estés nuevamente aquí viendo un video más de Proyecto 222. Y el día de hoy vamos a hacer una video reacción a un youtuber cristiano conocido por muchos, ya que este youtuber tiene muchos seguidores, muchos suscriptores. Tiene muchas personas que visualizan sus videos. Y vamos a reaccionar a una enseñanza que él dio en su canal acerca del diezmo. Vamos a ver claramente lo que él dijo y lo vamos a comparar a la luz de las Escrituras para poder analizar la enseñanza que él da acerca del diezmo. Espero disfruten este video. No olviden compartirlo, no olviden suscribirse al canal, no olviden dejar su me gusta si les ha parecido bien el video, esperando puedan disfrutarlo y puedan también aprender más de la palabra de Dios juntamente conmigo, juntamente con todos los que siguen este canal. Espero lo disfruten y comencemos con esta video reacción. El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de 10. Esta práctica comenzó en el Antiguo Testamento por primera vez y fue practicada por los judíos por generaciones. Pero muchos tienen dudas con respecto a si debemos diezmar todavía hoy en el tiempo de la gracia. De hecho, se cree que el 58% de los cristianos no diezman o tienen dudas al respecto. Es por esto que hoy te quiero dar 3 razones por las cuales el diezmo sigue vigente hoy en día. Te aseguro que saldrás bendecido después de este video. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, muchos dicen que el diezmo es del tiempo de la ley y que ahora estamos en la gracia. Pero tengo noticias para ti. La ley fue dada por Dios a Israel a través de Moisés, obviamente. Y antes de Moisés ya habían hombres de Dios que diezmaban. Por ejemplo, Abraham diezmó a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo lo que ganase. Romanos 4:12 dice que nosotros, los gentiles, debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. De manera que el diezmo fue antes de la ley. Así que no es una práctica únicamente para los judíos ortodoxos. El segundo. Muy bien. Lo primero que empieza a decir Jaciel Rodríguez es que el diezmo, como se dice ahora en día, era parte de la ley. Pero él menciona que el diezmo fue establecido por Dios antes de la ley. Y él menciona 2 ejemplos que los vemos nosotros en Génesis 14 y en Génesis 28. El primer ejemplo que él cita es el ejemplo de Abraham, donde en Génesis capítulo 14 nosotros podemos leer de la siguiente manera. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y aquí leemos la parte clave. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Lo que podemos ver con Abraham en estos versos en Génesis 14 es que hubo una batalla y Abraham, en el contexto leemos que Abraham sale a pelear contra 4 reyes poderosos en su tiempo.
En el verso 17 leemos que él venía de derrotar a estos reyes. En los versos siguientes vemos a Melquisedec. Venía de la batalla y aparece Melquisedec, que era rey de Salem. Y sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando él sale, cuando llega Melquisedec, lo que hace Melquisedec es ofrecerle a Abraham pan y vino. Luego dice en el verso 20 que Abraham le dio el diezmo de todo. O sea que Abraham le dio el 10% del botín. Hay tres principios fundamentales que nosotros encontramos con Abraham en estos versos, que nos muestran a nosotros que Dios no instituyó el diezmo en estos versículos, sino que el diezmo de Abraham fue voluntario. El diezmo de Abraham fue voluntario, porque en los versos nosotros podemos ver claramente que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. No vemos a Melquisedec exigiéndole el diezmo a Abraham. No vemos a Melquisedec pidiéndole el diezmo a Abraham, sino que Abraham dio su diezmo voluntario. Número 1, lo dio voluntariamente. Número 2, Abraham da el diezmo y la Biblia nos muestra a Abraham dando el diezmo en un evento único, porque la vida de Abraham está documentada en todo el Génesis con 14 capítulos completos relatando toda la vida de Abraham. Y no encontramos dentro de esos capítulos que Abraham continuó dándole el diezmo a Dios, sino que simplemente nosotros vemos en Génesis 14 como una acción voluntaria y como un evento único a Abraham dando sus diezmos. Y no dio el diezmo como un ingreso, un ingreso continuo que él tenía, sino que fue como un ingreso, sino que lo dio como un ingreso inusual. ¿Qué significa esto? Que él le dio a Melquisedec el 10% del botín, de todo lo que él había ganado a los 4 reyes en la guerra. Entonces, lo que en Abraham nosotros podemos ver que es un diezmo voluntario, un evento único, porque solo una vez pasó y fue un ingreso inusual, fue un botín, es algo que él no lo esperaba. Es algo que a él le llegó de repente. Entonces vemos que el diezmo de Abraham no puede ser tomado como ejemplo o como un mandamiento para el diezmo de nosotros ahora en día, porque el diezmo de Abraham fue un evento único. El diezmo de Abraham fue voluntario y fue de un ingreso inusual. Es como el día de hoy que usted se gane la lotería o que le den una herencia. Eso es un ingreso inusual, algo que le llegó a usted de repente, inesperadamente, y de ahí usted diga, voy a dar el 10% de esto que me acaban de regalar. Entonces Abraham dio el diezmo voluntariamente, muy diferente al diezmo de hoy en día. Un diezmo exigido, con ingreso, un diezmo que de tus ingresos mensuales,
un diezmo de lo que tengas en tu casa, de lo que tengas en tu posesión, y lo tienes que dar a cada poco. Y la Biblia nos enseña que con Abraham no sucedió así, sino que fue un diezmo voluntario. No podemos tomar el ejemplo de Abraham y decirle a las personas, tienes que diezmar porque Abraham diezmó. No, lo que nos invita en Romanos es a ejercer la fe de Abraham, no el diezmo. Y Hebreos 7 no recalca la acción de dar el diezmo, sino que el tema central de Hebreos 7 es el sumo sacerdocio de Jesús. Así que no hay que confundir las cosas, no hay que pensar de esa manera, ni tampoco podemos forzar la Biblia a decir lo que no dice. Ahora tenemos otro personaje clave que menciona en su video, que es Jacob. Jacob fue otro de los personajes que en Génesis, antes de la ley, da el diezmo. En Génesis capítulo 28, verso 20, dice así: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lo que nosotros vemos en Jacob no es un diezmo exigido, sino que vemos nuevamente un diezmo voluntario. Dios no le está exigiendo el diezmo a Jacob en estos versículos, sino que Jacob, después del sueño que él tuvo, después de lo que él había pasado en esa noche, después de ese gran temor que él tenía, dice que él le ofreció voluntariamente el diezmo a Dios, pero lo hizo de esta manera también. El diezmo que hizo Jacob fue un diezmo por voto. ¿Qué significa esto? Que le dijo al Señor, si me dieras esto, si me dieras lo otro, si me bendijeres, si me dieras comida, si me dieras vestido, yo, dice, te daré el diezmo de todo. Pero hay una condición: si Dios le da, Él iba a dar el diezmo de todo. Ahora bien, hay algo que recalcar en la vida de Jacob. Dios no le estaba pidiendo a Jacob el diezmo. Lo que Dios le estaba pidiendo a Jacob era su fe. Pongámonos a pensar un poco más acerca de esto. Jacob, ¿qué necesidad tenía de hacer voto con el Señor si él ya tenía la promesa de Abraham? Que en la descendencia de Abraham, que toda la descendencia de Abraham iba a ser bendecida. ¿Qué necesidad tenía Jacob de hacer voto? Lo que hizo Jacob, el voto que hizo Jacob, fue movido por el temor. Fue movido por el temor. Verso 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob tuvo miedo, y por ese temor Jacob da el diezmo, ofrece el diezmo a Dios. Por el miedo. ¿Cuál miedo? A que Dios no le diera todo lo que él le ofreció, le pidió. Ese era el miedo, el temor de Jacob, que Dios no lo bendijera. Ahora en día estamos pasando por las mismas situaciones. En muchas iglesias se da el mismo temor, porque les meten miedo a las personas, a la gente en esas congregaciones, y les dicen que si no dan el diezmo,
le están robando a Dios. Que si no dan el diezmo, Dios no los va a bendecir. ¿Hasta dónde han llegado estos pastores a meterle miedo a todas estas personas y decirles que si no dan su diezmo, no van a ser bendecidos? Cosa muy diferente que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Antes de la ley, es cierto, Abraham y Jacob dieron su diezmo, pero no lo vemos a ellos dando nuevamente el diezmo continuamente y continuamente. Solo fue en una ocasión, en una sola vez, como algo inusual, como un evento importante, histórico para la vida de ellos. No como un mandamiento, ni como una regla, ni como una ley, ni como un principio para nuestros días. Porque no se da de esta manera el diezmo. Las personas no lo dan voluntariamente, lo dan por temor de que Dios no los vaya a bendecir. Dan el diezmo por temor a que le estén robando a Dios. Y las escrituras dicen, y son claras las escrituras, de que de Dios es todo y todo lo que nosotros vemos. Dice el versículo literalmente de Jehová, la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Pero ¿cuál es el temor? El temor es que los pastores de ahora en día, esas personas que intentan estafar a mucha gente, lo exigen, y el texto que ellos utilizan es Malaquías capítulo 3. Y con ese texto le meten miedo a las personas y le dicen que si no dan su diezmo, le están robando a Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado? En lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Más bien, Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, Él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas, pero luego no descalificó la importancia del diezmo, sino que les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, que era necesario el diezmo, pero que no podían dejar de hacer las otras cosas importantes. Número 2, Jaciel Rodríguez menciona que en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos algún mandamiento o alguna ordenanza donde se dé el diezmo. Y cita Mateo 23 como un ejemplo donde Jesús le dice a los judíos que estaban escuchando sus enseñanzas que era necesario hacer esto sin dejar de hacer esto. Pero el texto no está hablando de esa manera. El texto no está diciendo Jesús, bueno, tienen que diezmar todos los que me están escuchando, pero sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. Sino que simplemente Jesús les está diciendo a los judíos, a las personas que estaban ahí escuchando, de que ellos habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe, que es lo más importante en las cosas de la ley. Jesús en estas enseñanzas está hablando de las cosas de la ley. Y en todas sus enseñanzas Él divide entre lo más importante de la ley y entre lo menos importante de la ley. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Y lo más importante y lo menos importante de la ley era el diezmo. Pero si Jaciel toma Mateo 23 para dar su enseñanza de que debemos de diezmar ahora en día porque Jesús lo dijo, debemos de hacerlo de la manera que Jesús lo dijo. Y hay un texto paralelo a Mateo 23 que es Lucas 11:42, donde Jesús ya les dice más claramente a los judíos que era lo que ellos diezmaban. Y en Lucas 11:42 Jesús dice que ellos diezmaban la menta, la ruda y toda hortaliza.
sea que los judíos habían hecho del diezmo algo muy extremo, que ellos diezmaban hasta lo más pequeño de las hierbas, de los frutos, lo más pequeño, la menta, la ruda y la hortaliza. O sea que si nosotros tomamos Mateo 23 y le decimos a las personas, Jesús mencionó el diezmo y hay que hacerlo, entonces hay que diezmar los granos básicos, tal cual como era la ley de Moisés. Porque si vamos a Levítico y estudiamos más a profundidad el diezmo, nos vamos a dar cuenta de que el diezmo eran granos básicos, eran cosechas, eran frutos, eran animales, no era dinero como hoy en día. Por eso si tomamos Mateo 23 como ejemplo de que hay que diezmar, lo estamos tomando de la manera incorrecta. Además, Jesús estaba dirigiendo a judíos. Y él no podía decirle a un gentil que hiciera esto, a un no judío que hiciera esto, sino que él se estaba dirigiendo completamente a los judíos. Y cuando Jesús citaba la ley, en toda la vida ministerial de Jesús, él siempre se la aplicaba a judíos. A un gentil nunca le obligó o le dijo que tenía que hacer estas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de citar un texto. Y por último, el principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de sacerdotes y levitas, o sea, de los ministros del tabernáculo o el templo. Jesús dijo en Lucas 17 que el obrero es digno de su salario, y todavía hoy en día está vigente el llamado de Dios a sus siervos en trabajar a tiempo completo en la obra. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. En el versículo 6 él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que si solamente él y Bernabé estaban excluidos del beneficio de no trabajar secularmente, dando a entender que vivir del ministerio es un derecho que tienen los siervos de Dios. Luego en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y termina el versículo 14 diciendo, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Un pastor puede trabajar fuera del ministerio si él desea, pero el resultado nunca será totalmente igual a si él trabajara a tiempo completo en la obra del Señor. Además, en muchos países, por ejemplo, los templos se rentan y conllevan un gasto enorme. ¿De qué manera se va a pagar un edificio, comprar instrumentos musicales, comprar sillas y lograr grandes cosas para Dios si la iglesia no diezma? El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Pero te digo algo, la única vez en la Biblia en que Dios nos dice que le probemos está en Malaquías 3:10, donde Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me despido con estas palabras, el que ama, da y entrega. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Si amas a Dios, amas a su iglesia y a la congregación en la cual asistes, sé un dador, porque el que ama, da y entrega. Dios no necesita tu dinero, tú necesitas el beneficio de obedecer. Dios te bendiga. Como Jaciel Rodríguez menciona como número 3, que el diezmo sirve para un sostenimiento de los pastores. Cita el texto de Lucas 17,
donde Jesús dice que no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Y 1 Corintios 9, donde Pablo afrenta o apela o defiende su apostolado ante la iglesia de Corinto. En el capítulo 9, versículo 6, les dice a los de Corinto: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que Pablo está defendiendo su apostolado y les está diciendo a la iglesia en Corinto que Bernabé y él también tienen derecho de no trabajar. Como sabemos bien, la vida de Pablo era una vida muy laboriosa. Él trabajó fervientemente y arduamente por el ministerio, pero él nunca le obligó a la iglesia en aquel entonces a darle un sostenimiento a él. Él trabajó en el ministerio y trabajó en lo material también. Pero Pablo defiende su apostolado y él dice: bueno, yo tengo los mismos derechos que los demás en que ustedes me puedan sostener a mí. Pero hablando del sostenimiento, en Corinto, en todo el Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo enseñaba no era el diezmo, sino que era la ofrenda. Y la manera en que los hermanos en aquel entonces podían sostener a sus ministros, a sus pastores, a los apóstoles de aquel entonces, era por medio de ofrendas. Y esto lo podemos ver claramente ahí mismo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, donde Pablo ordena a la iglesia de Corinto a ofrendar. En 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, Pablo les agradece a la iglesia de Corinto por la ofrenda. En Romanos capítulo 15 también menciona el apóstol Pablo a dos iglesias que son la iglesia de Macedonia y Acaya, que ellos estuvieron con el gran corazón de dar su ofrenda a la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, en las enseñanzas del Nuevo Testamento, nosotros solamente podemos ver reflejada la enseñanza de la ofrenda como único medio en que las iglesias se pueden sostener hoy en día, ya sea para sostener cualquier ministerio, sostener algún pastor o sostener sus gastos de renta, de luz o de cualquier compra que se tenga dentro de la iglesia, ya que en Corintios 16:2 nos dice que la ofrenda es para el uso de los santos. Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado con las enseñanzas que nosotros escuchemos o veamos en el internet. Hay que escudriñar todo. Hay que analizar todo lo que nosotros escuchemos para saber realmente lo que la Biblia nos quiere decir. Que Dios los bendiga. Gracias por estar en este video. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y nos vamos a ver nuevamente en un próximo video. No se olvide suscribirse, compartir este video, activar la campanita, dejar su like y será hasta un próximo video. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.